vamos a ver el rol del Estado en la economía, el rol del Estado dentro de la economía. Ya dijimos los 4 factores primeros, el factor tierra o naturaleza, el factor capital, el factor trabajo, que es lo que hicimos el viernes anterior, y hoy acabamos de ver el factor empresa, y ahora vamos a ver qué rol, qué papel juega realmente el Estado en la economía. Pero ya lo podríamos deducir, que el Estado juega un papel sobre todo y por sobre todo de regular la economía. Ver cómo las empresas producen bienes y servicios para un mercado y ver que ese mercado funcione para que los bienes y servicios lleguen a todos y sea de la satisfacción de todos. Entonces, dice, el Estado es un agente económico porque el Estado compra, porque el Estado vende. Alguien me dice, ¿qué compra el Estado? Por ejemplo, un agente, pues no es como que tú vas a un agente. ¿A qué vas, gente? ¿A sacar dinero o a dejar dinero? Corre, saca del agente del BCP o voy a depositar en el agente del BCP. Es un agente. ¿Dónde lo vemos al Estado, por ejemplo, comprando? Ahora, lo vemos, por ejemplo, comprando vacunas, disponiendo una cantidad de dinero para haber enfrentado esta pandemia, está comprando. ¿Dónde lo vemos al Estado vendiendo, por ejemplo? Colocando bonos en el mercado internacional para que nos den un préstamo, ¿no? Cuando el Estado le entrega a una empresa privada por subasta la explotación de un yacimiento. El Estado actúa como un agente, ¿no? Actúa como un agente, porque el Estado es el propietario, ¿listo? Es el propietario de los factores productivos. El Estado es el propietario de la tierra, el Estado es el propietario del capital, de la fuerza, de la soberanía. Pero como tal, su función debe ser el regulador. Pero dentro de la regulación tiene que cumplir algunas funciones. Proveedora. El Estado debe ser proveedor. ¿Qué es un proveedor? Proveedor es cuando, por ejemplo, yo tengo una tienda y el proveedor es el que me reparte y me trae, por ejemplo, ¿qué? La gaseosa para vender. Es mi proveedor. El Estado debe ser proveedor de bienes y servicios. Por ejemplo, hemos tenido grandes problemas con la pandemia, grandes problemas por la pandemia, sobre todo en educación. Nos hemos dado cuenta de nuestra triste realidad en educación. ¿Dónde han visto ustedes función proveedora del Estado? A ver, denme un ejemplo clarísimo. ¿Qué ha tratado de hacer el Estado? Estoy refiriéndome a los colegios estatales, los colegios nacionales. ¿Qué es lo que trató de hacer el antiguo gobierno de Martín Vizcarra para que el servicio educativo llegue a todos los estudiantes del Perú? Donde veamos un claro ejemplo de la función proveedora. A ver si alguien recuerda un ejemplo de cómo el Estado ha tenido que proveer para que llegue la educación a todos los rincones del país. Utilizar los medios de comunicación, como la radio y la televisión. Excelente, excelente, excelente. Pero mira, el Estado ha tenido que proveer no pagándoles a las empresas privadas, porque al final los medios de comunicación son empresas privadas. O sea, las empresas no estaban obligadas. Que se han sumado a esto es voluntad de ellas, pero el Estado ha tenido que convencerles a esas empresas, ¿cierto? Y ha tenido que utilizar para de una u otra manera llegar. Algo más que ha hecho el Estado para proveer, sobre todo aquellos lugares donde no había conectividad. Ha llegado muy tarde, pero ha llegado. ¿Qué ha comprado el Estado para los jóvenes y niños de zonas más alejadas?
tablets, con internet. El tablet. Excelente. Y ahí ves que el Estado está en esa función, tiene que cumplir esa función. O sea, si el Estado no cumple esa función, entonces la pregunta sería, ¿quién la va a cumplir? En salud lo hemos visto al Estado desesperado. Imagínate que el Perú ha empezado esta pandemia. Yo no entiendo, la verdad que no entiendo. Somos un Estado tan rico, que hemos tenido tanta riqueza, Dios, tanta riqueza. 100 camas de unidad de cuidados intensivos, 100 camas UCI para 33 millones de peruanos. Esto es el colmo, o sea, un país que ha empezado una pandemia que pensó seguramente nunca en su vida tener esto, 100 camas, estamos diciendo que por cada millón de peruanos se disputaban promedio de entre 1 millón se disputaban, ¿qué digo? Entre 3 millones se disputaban una cama. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Entonces el Estado tuvo que inmediatamente implementar, hacer en diferentes zonas camas de unidad y cuidados intermedios, adquirir, comprar. ¿Te diste cuenta? Los balones de oxígeno. Ah, el Estado tuvo que inmediatamente función proveedora. Sobre todo salud y educación. Son dos pedestales que el Estado no puede descuidar por nada del mundo. No puede descuidar. ¿Correcto? ¿Qué más hemos visto? A ver, a los que fueron despedidos, ¿qué hizo el Estado? Inmediatamente, ¿qué ha entregado? A la gente más pobre, que no tenía, los comerciantes que comían del día a día, los bonos, proveedora, bonos. Porque en el Perú hay gente que de la noche a la mañana le dijo, te encierras y te encierras y te encierras. Oye, yo me encierro y ¿con qué como? Ya, entonces el Estado dijo, hay que darles un bono. Llegó tarde, algunos no llegó a quienes no debían, pero bueno, ya eso es las irregularidades que hay dentro del Estado. Estabilizadora. Su segunda función. Estabilizar. Es lo que está pasando. Ya pues nos tocó la pandemia. Ya llegó la pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos nuestra mala suerte de encontrarnos un Estado económica y políticamente inmaduro? No, ¿qué hacemos? A ver, vamos al tesoro público. ¿Qué cosa es el tesoro público? Esa es la alcancía del Estado, pues donde se ha guardado de las diferentes épocas que el gobierno, que el país ha tenido, en la venta de minerales, en los grandes boom económicos, hay que sacar dinero de ahí, pues. En otras palabras, romper el chanchito. Pero a pesar de eso no se puede. Se está generando una crisis económica. Entonces, tiene que controlar la inflación. Tiene que controlar la inflación. Ahora, ¿cómo lo hace para controlar la inflación? Para eso te necesita de expertos dentro de esa economía. Se necesita una buena cabeza en el Ministerio de la Economía, por ejemplo, para poder darle solución inmediata a ese problema. Ya, reitero, el Estado para estabilizar la economía puede decidir, a partir de mañana se aumenta los impuestos. Ya esa es la política económica que el Estado decide. O a partir de mañana el Estado ofrece más empleo. Esa es su política, pero el Estado tiene que jugar un papel importante. Hay un país vecino muy cercano a nosotros que vemos que no ha cumplido para nada esta función, Venezuela. Solo para un grupo, y esa no es la función. El Estado no puede cumplir la función estabilizadora solo para el grupo de los seguidores de quien está en el poder, no, se cumple para todos. Redistribuidora, ¿qué significa redistribuidora? Redistribuir pues todo el ingreso para todos. Yo recuerdo que este término de la redistribución lo tomaba como caballito de batalla, como alzaba la bandera, como decir, pues nadie conoce de las funciones del Estado,
Y Ollanta Humala se hacía conocer cuando decía inclusión social. Inclusión social. ¿Y qué trataba de decir en inclusión social? Incluir a los más pobres en el reparto de la riqueza, que la torta no se la pueden llevar solo los empresarios y los más ricos, y los más pobres siguen estando en la pobreza. Creo que de todo lo que prometió no hizo nada. Algunos dicen, no, profe, no sea mezquino, hay que reconocerle algo a Ollanta. Ollanta hizo programas sociales, ¿no? La beca Presidente de la República, beca 18, Cuna Más, pensión 65. Pero, ¿se habrá redistribuido la riqueza con esos programas sociales? ¿Se alivió la pobreza o se acostumbró a ser pobres a los pobres? No sé, ese es para un debate, eso es para un debate, ¿no? Redistribuidora es, si el Estado crece, crecen todos, crece su educación, crece su salud. Es lo que ha pasado en el país, que esto no, durante 200 años ha crecido el Perú, pero nunca ha crecido, nunca ningún gobierno ha invertido en redistribuir realmente la riqueza. Y la función reguladora, directamente, regular los diferentes servicios, pues. Están cobrando demasiado en el agua potable, SUNAS. En la energía, Ocinermin. En la telefonía, Opsitel. En los bienes ofrecen cosas que no son, Indecopi. Esos son los organismos del Estado, las instituciones del Estado que deben encargarse de regular que la economía vaya bien. Claro, Leche Gloria sale en su propaganda, leche pura de vaca. Hoy leche pura de vaca. A ver, vamos a comprobar el Indecopi. Hoy esto tiene 60% de agua. O le quitas el término pura de vaca, o te voy a multar. Eso es pues su función. Esa es la función. En el servicio educativo, te vamos a ofrecer un servicio de alta calidad educativa donde tú termines el colegio y vas a ingresar a la universidad. Entonces yo como padre digo, hoy vamos a ese colegio, termina a mi hijo el colegio y ya ingresó a la universidad. Y si no ingresó, entonces el Estado tiene que regular eso. Mira las funciones, nunca te olvides, sencillas: proveer, estabilizar, redistribuir y regular. 4 funciones importantes que cumple el Estado. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide un poquito la economía del país? Para medir la economía de un país se trabaja con los indicadores de desarrollo macroeconómico. O sea, yo quiero saber si el Perú ha crecido, ha mejorado, ha empeorado económicamente, y me tengo que ir a ver la macroeconomía. Y entendiendo la macroeconomía puedo deducir cómo está la microeconomía. Recuerda que cuando hablamos de macro, macro es grandes, micro es las unidades. Micro es cuando la economía ve qué le está pasando a cada agente. Micro es cuando la economía le dice, a ver, ¿cómo están las familias? ¿Cómo están las empresas? Macro es cuando dice en forma global, todo. O para hacértelo más sencillo, micro, cuando ve un árbol. Y macro, cuando se ve el bosque. Así está más fácil de entenderlo. ¿Listo? Y dentro de los indicadores macroeconómicos del desarrollo está el PBI, o PIB, es lo mismo, PBI. Mucho hemos escuchado este término, el PBI. ¿Y qué cosa es el PBI? El Producto Interno. ¿Y qué cosa es el Producto Bruto Interno? Ahí está. Es el valor total de la producción obtenida por todas las actividades económicas de un país en un periodo de tiempo. Es el total de la producción obtenida por todas las actividades económicas, obviamente expresado en dinero. Entonces, vamos a ver el PBI del mes de marzo, del mes de febrero al mes de marzo. ¿Qué pasó?
el PBI ha bajado tremendamente. ¿Y por qué? Porque las actividades económicas se dejaron de hacer durante el mes de marzo, abril, mayo, junio, en los 4 meses que hemos estado encerrados. Nuestro PBI ha caído tremendamente. Ha caído tremendamente. No ha habido producción y por ende el PBI cae. ¿Correcto? Comparemos el PBI de julio del año 2019 con el PBI de julio del año 2020, para hacer una comparación. Entonces, por eso te pone el ejemplo, te dice, el PBI es como que una familia se suma todos los ingresos. Lo que gana el papá, lo que gana la mamá, lo que se gana por la renta de lo que alquilamos un departamento, todo lo que ingresa por el alquiler que hacemos de los carros, qué sé yo, ese es el PBI. Es todo, todo, se suma todo. ¿Listo? A ver, vamos a estas características. Debemos tener en cuenta que el PBI elevado no implica una calidad de vida superior. Ya, esto es muy importante. Cuando decimos, oye, el PBI de este país es alto. Ya, el PBI de este país es alto. Pero mira lo que dice. No implica una calidad de vida superior. Solo revela que las actividades económicas de ese país están en pleno funcionamiento. Y trayendo un ejemplo a la palestra, a la actualidad. ¿Por qué están en protesta los agricultores en Ica, en el norte del Perú? Para el PBI, obviamente ellos están exportando. Y la exportación dice, a ver, ¿cuánto exporta esta empresa? 1.000 millones. Diablo, qué manera de exportar. Y la pregunta es, ¿y de eso cuánto le está pagando a su trabajador? Entonces, no necesariamente que el PBI esté arriba significa que el trabajador está bien. Solo significa, dice, que todas las actividades económicas ya están en producción. Si me has entendido, me vas a responder la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado con el PBI del mes de julio al mes de noviembre en el Perú? ¿Habrá subido o habrá bajado? Vamos, chicos, ¿qué creen que ha pasado con el PBI en el Perú del mes de julio al mes de noviembre? Yo te pregunto, hoy se están desarrollando más actividades económicas al terminar noviembre que al mes de julio. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ha subido? Ha subido. ¿Por qué ha subido? Por una sencilla razón. Excelente, excelente. Porque ha habido ya reactivación económica. ¿Qué significa reactivación económica? Las actividades económicas que estuvieron paralizadas empiezan a volver a producir. Entonces el PBI empieza a subir, porque el PBI recuerda que suma toda la cantidad de producción. Y por ejemplo, el gobierno ha anunciado el día de ayer que a partir de este mes se reactivan los cines a un 40%, que los restaurantes amplían a un 60%, que ya los teatros abren sus puertas, que los gimnasios se reactivan, y entonces va a haber más producción, y entonces el PBI va a subir. Yo pregunto, ¿y eso necesariamente significa que ha mejorado la calidad de vida individual?
¿Significará realmente eso? No, ¿verdad? ¿Qué no va a significar necesariamente al reactivarse la economía? Porque no todos los trabajadores han vuelto a la normalidad, porque los trabajadores han tenido 6 meses, 5 meses de para, y en esos 6 meses o 5 meses de para de los trabajadores se han endeudado, y su calidad de vida no ha mejorado. El PBI sí, pero la calidad de vida no. Esa es una de las características. ¿Listo? Vamos. El IPC. El IPC. Bueno, si yo le pondría en historia la IPC, ya sería otra cosa, ¿no? En historia la IPC sería la International Petroleum Company, esa empresa fraudulenta que vino a explotar el petróleo del norte peruano. Acá no estoy diciendo la IPCA, sino estoy diciendo el IPC. El ingreso per cápita. Ingreso per cápita. ¿O qué? El promedio de ingreso por habitante. Eso significa ingreso per cápita. Ingreso promedio por habitante durante un año. Dividimos el PBI entre la población. Obviamente el ingreso per cápita va a dar un promedio. Si aumentó el PBI, aumentó el ingreso per cápita. Si bajó el PBI, bajó el ingreso per cápita. ¿No? Aunque eso no es absoluto, eso es relativo, pero ese es un indicador macroeconómico. ¿No? A mí me dice, ha subido el ingreso per cápita. Ahora ingresa más. Pero no necesariamente esto se está dando en la microeconomía, no necesariamente. El Producto Nacional Bruto, ¿no? Y dentro de él tengo Producto Bruto Interno y Producto Nacional Bruto, propiamente dicho. ¿Qué cosa es el producto? Ahí estará clarísimamente. Producto Bruto Interno. Todo lo que se produce en el país, ya sea por extranjeros o por nacionales. Empresas nacionales o empresas extranjeras dentro del Perú, Producto Bruto Interno. ¿Listo? Producto Bruto Nacional, todo lo que se produce en el país por los que nacieron en el Perú, no se considera a los extranjeros. Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional. Bruto Interno, todo lo que se produce por nacionales y por extranjeros, y Producto Bruto Nacional, solo por los que nacieron en el Perú y que están produciendo tanto en este país como que están produciendo afuera. Esa es la diferenciación. ¿Qué problemas tiene la macroeconomía? ¿Qué problemas existen en la macroeconomía? A ver, vamos a verlos. Uno de los grandes problemas, y este va a ser un tema, me imagino que va a ser el tema que lo van a tomar para este examen de admisión, por lo que guarda relación. El desempleo es uno de los mayores problemas que se tiene en el país. Es lo que ha generado la pandemia, pero incluso antes de la pandemia ya el desempleo era un tremendo problema. Desempleo es cuando gente en capacidad de producir, vale decir, población económicamente activa, entre los 15 y los 65 años, que tienen el deseo de trabajar o han estado trabajando y quedan paralizados de manera forzosa. Es lo que pasó por la pandemia. Ese es el desempleo. ¿Qué causa el desempleo? ¿Por qué razones hay desempleo? Incapacidad de la economía para generar puestos de trabajo. Ya, pues lastimosamente es un Estado corrupto. Ejemplo, Venezuela. Incapacidad del Estado para generar trabajo. Incapacidad del Estado para generar trabajo.
Segundo, los empresarios no invierten, pues, y por ende, si no hay inversión extranjera, tampoco hay generación de fuentes de empleo. Ahora, ¿por qué no invierte un empresario? Bueno, un empresario no invierte por temores a que su inversión se pierda. Por ejemplo, tú eres empresario, tienes dinero, tienes capital, y vas a venir al Perú a invertir, donde sacan a presidentes de un día para otro, donde hacen bloqueos de carretera de una justa o no justa reclamación de trabajadores y bloquean mis productos, no pueden ser transportados. Yo, siendo empresario, diría, lo voy a pensar 2 veces si voy al Perú a invertir. Y el hecho de no invertir significa que no se genera empleo. Y por ende, si no hay empleo, se genera el desempleo. Trabajadores en el deseo de laborar, pero que no lo están haciendo. Las nuevas tecnologías eliminan la mano de obra. Eso también es cierto, ¿no? Lo que antiguamente hacían los artesanos, hoy lo que hacen 10 artesanos lo hace una máquina, pues. Lo que antes hacían 10 artesanos, hoy lo hace una sola máquina. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hace el empresario? Necesito de una máquina y ya no de 10 trabajadores. Solo de un trabajador que la dirija esa máquina. Y ya está. 9 quedaron desempleados. Vamos, la escasa formación y preparación de los trabajadores. También es una característica. Por eso acá debemos tomar en cuenta mucho esto, ¿no? Ustedes, como futuros profesionales, ya es un analfabeto profesional del siglo XXI, es un analfabeto profesional del siglo XXI, aquel que no tenga una maestría, aquel que no tenga un doctorado. Ya ese es un analfabeto. Porque el que esté mejor preparado es el que va a tener trabajo. Y el que no lo tenga, el que no sea tan capacitado, obviamente su trabajo va a ser disminuido o mal remunerado. Otra, altos costos de los despidos. Hay muchas empresas que no contratan trabajadores de manera formal, sino de manera informal, para no hacerle todos los pagos y beneficios que un trabajador deba tener, ¿no? Entonces, esa es una de las características que se suelen tener normalmente en el Perú, un país muy informal. Fijación del salario mínimo, muchos empresarios no están de acuerdo con ese salario mínimo, dicen, no, es mucho, yo no puedo pagarle a mi trabajador eso, prefiero no laborar, prefiero no trabajar. La estabilidad laboral, que tiene que ver con los altos costos en los despidos, la discriminación por edad, sexo, por grupo étnico. Esas son causas del desempleo. ¿Y cuáles son los efectos? Va a decir las consecuencias, ¿no? Hay consecuencias económicas, sociales, psicológicas. Obvio, si no hay trabajo, falta ingresos económicos, hay baja demanda, se compra muy poco y hay caída del ahorro, lo que significa que si yo, es lo que nos ha pasado, estuvimos en la pandemia empleados, nadie tenía un ingreso económico, comprábamos menos y a echarle mano al poco ahorro que algunos habían podido tener. Esas son causas económicas. Causas sociales. Inmediatamente ya surge la inseguridad. ¿Y qué voy a hacer si no consigo trabajo? Empieza a haber incertidumbre. ¿Qué va a hacer mi familia? Y muchos se dedican a la informalidad. No tributan, no pagan tributos y prefieren ser informales. Y psicológico es peor, los traumas, ¿no? Frustración, depresión, baja autoestima. Y hay gente que lastimosamente opta por el suicidio. Hay desempleos de diferentes tipos: friccional, estacional, cíclico, estructural. A ver, veamos. Desempleo estacional. ¿Qué dice que es el desempleo estacional? A ver, desempleo estacional es aquel causado por cambios en la demanda de trabajo en momentos diferentes del año. Así, en agricultura, el desempleo suele presentarse fuertes cambios estacionales en función de la época de la siembra y de la cosecha. Claro, el ejemplo es clarísimo. Pero a ver, dejemos la agricultura, que es sencillo de explicarlo, ¿no? Un trabajador para la chacra es requerido
no todos los 4 meses que está la siembra, pues, ¿no? Se lo requiere para preparar la tierra, para sembrar el producto, ya terminó su primer trabajo, de ahí será nuevamente necesitado cuando haya que limpiar de la mala hierba, y de ahí será necesitado para la cosecha. Y en esos lapsos de tiempo entre la siembra y la cosecha, queda desempleado. ¿Qué tipo de desempleo es? Estacional. O vamos ahora, por ejemplo, trabajadores que iban a las playas a laborar enero, febrero y marzo, tenían trabajo. ¿Y qué pasaba después? Desempleados. ¿Qué tipo de desempleo? Desempleo estacional. Ahí está clarísimo, ¿no? La playa. Desempleo cíclico, cuando hay un ciclo económico venido abajo. Cuando la mala política económica ha desatado una crisis. Esto es por lo que le está pasando a Venezuela, un desempleo cíclico. El desempleo está ligado a las alteraciones de la actividad económica durante las fluctuaciones de la economía. Es lo que nos puede pasar a nosotros. Cíclico. Mucha gente por la pandemia ha caído, no se levanta al día de hoy. Pero son ciclos. El ciclo puede estar en baja y luego el ciclo puede levantarse. Es lo que para Venezuela le está demorando mucho, ese cíclico, ¿no? Puede haber un auge, una recesión, una crisis y una recuperación. Desempleo friccional o voluntario. Friccional o voluntario. ¿Cuándo se dice que el desempleo es friccional o voluntario? Por ejemplo, quiero buscar una mejor calidad, un mejor sueldo, y decido dejar de laborar un año para prepararme mejor, para hacer algún curso, y en ese año que yo he decidido ya no trabajar y prepararme mejor, ¿no? Entonces voy a quedar desempleado. Una pequeña fricción, ¿correcto? Otro ejemplo está aquí abajo. Dice, una madre primeriza podría tomarse los 3 meses adicionales al descanso que se le otorga por ley. Podría tomarse 3 meses adicionales por estar con su bebé. Y decirle, bueno, el Estado me da 3 meses, más 3 meses que yo me puedo tomar sin goce de haber, sin pago. El Estado solo les garantiza 3 meses pagados, pero les dice, puedes tomarte 3 meses sin goce de haber. Yo voluntariamente hago eso, sí, lo puedo hacer, y ese es un desempleo friccional. Desempleo estructural. Este es mucho más fuerte que el friccional. Y dice, los desempleos estructurales son aquellos trabajadores que por razones de capacitación no se han adecuado a lo que da la demanda. Por ejemplo, un trabajador pues ya de años laborando de manera artesanal, con tecnologías antiguas, y que no ha ido de acorde a cómo evoluciona la ciencia, lastimosamente ese trabajador va a quedar aislado, ¿no? Es como que, por ejemplo, a un profesor, pues que estaba por jubilarse, y este año le haya tenido que tocar dictar con medios audiovisuales, con las tecnologías de la investigación y la comunicación, las TIC, que haya tenido que utilizar una computadora y estos nuevos sistemas de interacción. Ese señor nunca quiso, dijo, no, la computadora para mí no sirve. Yo prefiero leer mi periódico. Y hoy se dan cuenta que era la única manera. Entonces, ese trabajador prácticamente ya no se va a ¿qué vamos a decir? A recuperar económicamente de manera fácil, y lo más probable es que ese trabajador que haya empleado de por vida
o va a pedir una jubilación adelantada. Ese es un desempleo estructural. Y otro de los grandes problemas macroeconómicos, terminamos con esto, es la inflación. Y cuando hablamos de inflación, se entiende por inflación el incremento sostenido de los precios de los productos de primera necesidad. Incremento sostenido de los precios de los productos de primera necesidad. Para que se dé inflación no se necesita que suban los precios de los carros, los precios de los aviones. No se genera inflación por eso, se genera una inflación cuando los precios de primera necesidad, que es alimento, empiezan a subir. Ese es un proceso inflacionario, ¿listo? Y por ende, si suben los precios de los productos, el dinero pierde poder adquisitivo, pierde poder de cambio. Y entonces, el dinero que la gente genera en su trabajo, ya no sirve para mucho. Y entonces ya estamos en un proceso de inflación. Los precios se elevan, el dinero deja de tener valor y estamos frente a una crisis por inflación. ¿Listo? Dice, el fenómeno inverso a la inflación es la deflación. Deflación. Cuando una gran cantidad de precios caen en forma simultánea por una disminución generalizada de los precios. Eso es lo contrario a la inflación. La deflación sí nos beneficiaría, pues, ¿no? Caen los precios de los productos y nadie compra. Y la deflación nos beneficiaría en un principio, porque la deflación al final también sería perjudicial para nosotros, porque esas empresas que generan trabajo terminan por despedir a sus trabajadores y esos trabajadores ya no tienen ingreso, ya no cobran productos y el círculo vicioso de la deflación le va a llegar al final también, no solo al capitalista, sino también al poblador y al trabajador común y corriente.